caso de nosotros, participamos y me acuerdo que se programó lo que era FanShare, que con FanShare entregar una comida. Me acuerdo que llamé al alcalde en aquella situación y el alcalde me dijo, bueno, Giovanni, vamos a ver cómo lo organizamos, pero lo tenemos que organizar en un lugar grande porque necesitamos espacio. Y recuerdo que cuando hicimos esa entrega de comida, Wendy, que era peligrosa para nuestra salud, peligrosa para nuestra la forma de nosotros, nos dieron en el parque J.C. Bermúdez, que yo siempre le digo de J.C. Bermúdez, no sé cómo se llama, de verdad que no sé cómo se llama ahora. Doral Central Park. Pero para mí siempre ha sido y seguirá siendo J.C. Bermúdez el parque que está en 87 y la creo que es la 31, por ahí en esa parte de ahí. Y creo que la sorpresa más grande, Wendy, que yo me llevé es que ese día, con la policía del Doral, con todo el staff de la ciudad del Doral, y nosotros, y el comisionado, y la senadora estatal, todos estuvimos presentes ahí, repartiendo comida, recuerdo a Rudy Guerra, creo que también estaba ahí. Mucha de la gente que ha colaborado con nosotros estaban presentes y creo que hay que hacer un honor a estas personas porque ese momento de la pandemia fue crítico. Recuerdo en el otra ocasión también a la señora de Smile for Heaven, Gema, a Lili y al staff de Lili, de la compañía de las cuales son ellas propietarias. Universal Sinergia. Y Universal, y también anduvo ahí el señor de Santos Public Adjuster. De Santos Public Adjuster, Gustavo. Estábamos en Medley, cuando nosotros fuimos a repartir comida a Medley. Correcto. Y es un orgullo ver los votantes de Medley, cómo estaban personas mayores que no podían, no había acceso a ellos y nosotros pudimos llegar. Pudimos llegar a esa familia. Entonces, hay fundaciones como Toys for Kids Miami Foundation, TFKM, que ayuda realmente a la comunidad. Y que este mensaje, y estos mensajes para aquellas fundaciones y para todo, debemos de ponernos las camisas cuando en realidad se necesita el apoyo. No es la fotografía. Correcto. Porque hay veces que las personas van para la fotografía. El político, y hay que reconocer una cosa, Wendy, el político tiene que tomarse fotos. O sea, esa es la parte pero también tiene que hacer un buen trabajo. Correcto, en la comunidad. Porque quiere demostrar su activismo, simplemente. Pero también, Giovanni, recordando los buenos puntos y también los errores grandes que se cometieron en la pandemia, no podemos olvidar el manejo tardío del release, de aportar, de dar ese dinero, de los 474 millones de dólares que había de fondos federales, que se llamó el CARES Act, donde el actual alcalde en ese momento, el señor Carlos Jiménez, actual congresista, de alguna manera no supo manejar la situación de cómo sacar a la urgencia, darle la ayuda a tantas personas por 474 millones. Wendy, habían muchas cosas y el tema es político, claro, pero a la vez es un tema muy controversial para la parte política. No sé cómo ese señor pudo haber ganado en aquel entonces, pero fíjate, en la parte de nosotros en Hialeah, que estuvimos pendientes también, que yo pensaba cómo vamos a llegar también a Hialeah, porque Hialeah es una ciudad muy grande, y cuando hablamos con el alcalde Carlos Hernández, que en aquel entonces estaba Carlos Hernández, correcto, nos brindó la policía de Hialeah, nos brindó la seguridad, los concejales, Tundidor, Jesús Tundidor, el alcalde estuvo repartiendo, Gema también estuvo haciendo acto de presencia con nosotros ahí. Ahí también nos donó Europan. Europan en aquel momento dando pan. Nosotros, yo me recuerdo que como nadie estaba dando arroz y frijoles, nosotros hicimos compra para poder entregarle a la gente porque se necesitaba arroz, se necesitaba frijoles, se necesitaban los granos básicos para las personas poder ayudar. Y ese es el momento más difícil. Posteriormente, Wendy, lo que tú dices de las ayudas vinieron,
Pero hay veces que hay personas, como el alcalde Carlos Hernández, se puso la camisa no por partidismo, No. sino por necesidad del pueblo que había. Una de las cosas grandísimas y es bonito recordar porque es volver a vivir y aquellos momentos tan críticos, Wendy. Cuando yo llegué al restaurante de nosotros y el día que abrimos vendimos $1. $1. Y yo creo, digo, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir? Porque aquí hay una renta de $4,000 y pico de dólares, $4,600, $5,000. ¿Y cómo vamos a poder pagar esa cantidad de dinero si no vamos a poder bandear? ¿Qué va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Y imagínate tú que no habían pasado ni 2 meses, creo que en julio mandan a cerrar todos los restaurantes. ¿Verdad que hay que tener, es bien difícil contarlo, pero en la trayectoria uno se pone a pensar, y bueno, si lo hubiese cerrado en aquel entonces, ¿qué hubiese pasado? Ahorita no lo pudiéramos abrir porque la situación primera, que las rentas para poder abrir un negocio que tiene 30 años de estar en el mercado es bien difícil. Entonces, esas situaciones se fueron dando y que tú dices, ¿dónde estaban los políticos? Y Carlos Hernández, recuerdo que dijo un día, abran, había una orden del condado que deberíamos estar cerrados. Y él dice, abran, porque no pueden estar los negocios cerrados, ¿cómo van a producir? Entonces, en realidad, y ese dinero que estaba guardado, porque lo otorgaron en julio, y fíjate que ese dinero se vino entregando a la comunidad. Final de noviembre. Casi final de noviembre, principio de diciembre, de que tú dices, ¿cómo logramos sobrevivir? Y eso se debe a que nosotros los seres humanos tenemos tanto optimismo, Wendy, y aquellas personas que realmente tuvimos la camisa pegada al cuerpo, vemos que no hay nada imposible, que cuando uno puede y quiere, se logra todo. Y hoy es muy bonito ver hacia atrás y hacer estas historias, ¿no? Yo recuerdo que lo de la pandemia, cuando apareció la vacuna, o sea, una historia de la vacuna, porque primero iban a ir las personas mayores de 80 y pico de años para arriba, luego pasaban las personas de 70 y algo, y las personas que trabajan en el sector de la salud. En el sector de la salud. Y creo que, y las personas que creo que valía la pena que a nosotros nos pudieran vacunar por el riesgo tan grande que nosotros estábamos corriendo con la comunidad. Entonces, a veces yo tuve una crítica y la voy a hacer pública de parte de un trabajador mío que a lo mejor inhumano, insensato, a la vez de decirlo, porque y también pensar que cuando nosotros nos fuimos a vacunar, en el dado caso, tú, Marilyn, Pilar y yo, que nos dieron la oportunidad para podernos vacunar, porque nosotros estábamos en medio de la guerra, o sea, en el momento más crítico estábamos ahí. Y me recuerdo que me hizo una crítica, que nosotros no nos deberíamos haber vacunado, porque no era cuestión, estábamos cuidándonos nosotros. Caballero, es una cosa tan difícil pensar de que tú estás en el medio del combate, como dicen, y que como tontos vamos a estar esperando que nos infectemos. Yo creo que era la parte de insensibilidad de personas que lo que hacen es criticar, y a esa vienen las cosas que son personas tóxicas que no deben de estar alrededor de nosotros, porque si nosotros tenemos una visión y cuando tú te encuentras con una persona que no va de acuerdo con la visión porque cree que no se está haciendo bien, o porque por eso es que hay un líder y por eso es que hay que seguir a ese tipo de líder, pero el líder, y hay muchas palabras que lo dicen en mucho, ahora hay demasiados personas motivadoras, ¿no? Claro. Pero dentro de la cantidad de personas motivadoras hay mucha razón en las ideas que fomentan con la persona. Si tú eres líder, tú tienes que demostrarle a la gente por qué eres líder y por qué es que tienen que seguirte y por qué tienen que hacer las cosas a la manera. Yo siento que hasta este momento, en esa situación tan débil para nosotros los seres humanos, estuvimos
completamente convencido de que estábamos haciendo una buena labor para la comunidad, Wendy. Eso sí es verdad. Y de hecho, salimos bien. Al final de la jugada, nunca perdimos el contacto con el público. No contábamos con el apoyo de Oasis 1210 en ese momento, pero sí tuvimos en otras emisoras que creo que son, y se le puede llamar emisoras hermanas, que en el momento que se necesitó estuvimos al aire, estuvimos transmitiendo y ahí es donde nacen la tecnología que Marilyn ha estado manipulando durante estos 3-4 años. Muchos de los negocios, Wendy, por ejemplo, estaba el restaurante de acá del Doral, que estuvimos transmitiendo en una ocasión. En Divieto. En Divieto, estuvimos transmitiendo en Divieto directamente del restaurante, porque mucho apoyo, mucha gente queriendo apoyar para que esto pasara, estas situaciones volvieran otra vez a la normalidad. Y creo que es tan importante recordar esos momentos. Oías en la televisión que decían, bueno, queremos que el día de mañana no se recuerde a los como héroes y ni hagamos un minuto de silencio por todas esas personas que murieron. Pero en realidad murieron mucha gente injustamente, por decirlo así, porque no teníamos una vacuna. Yo, dentro de la parte, me recuerdo a 3-4 personas que de repente hablé con ella, y una Marta Ramos, me recuerdo, hablé con ella el día 28 de agosto y el 11 de septiembre me avisaron que había muerto, que se había congestionado, se había complicado y había muerto. El señor de varias personas, no se me viene el nombre, varias personas que realmente uno dice, pero ¿cómo se murió? ¿Pero por qué se murió? Y tú dices, si esa persona estaba sana. O sea, es el tipo de temor que todos tenemos. Yo recuerdo que un día yo llegué a mi casa, ¿ok? Y llegué con el nerviosismo y el temor a lo que estábamos viviendo. Recuerdo que llegué a la casa y sentía la nariz cerrada y me eché a llorar. Porque esos momentos a uno le duele. Y si uno, cónchale, me infecté. He luchado tanto. Sí. Y me infecté. Pero de repente te das cuenta y dices, no. Me tomé un jugo de limón, hablé con Pilar, le dije a Pilar, y me dice Pilar, no. Tienes que tener más cuidado. Estuvimos en la mera guerra de esto y lo único que hicimos, y lo voy a decir aquí honestamente, fue cuidarnos. Correcto. Tener la distancia, mantener la distancia, ver el punto de vista de que Marilyn, donde íbamos, iba con el sanitizer, el alcohol, todo. Andábamos en ese momento en una situación temerosa, pero con cuidado. Y Giovanni, fueron momentos muy duros porque también lo que comentas es real, porque todos tuvimos una situación, pero también vivimos momentos muy estresantes dentro de todos y cada uno de nosotros, porque hasta un simple estornudo que tú puedes tener por una alergia, en ese momento era un conflicto. O sea, era un momento que estábamos tan nerviosos todos, que teníamos tan débiles los sentimientos y también la fortaleza, que tuvimos conflictos. O sea, me refiero a la comunidad en general. Porque tú juzgabas a uno porque lo viste en un lugar, tú juzgabas al otro porque lo viste en un lugar. Entonces llegamos a un punto de que yo no podía hacer nada, tú tampoco podías hacer nada, porque todo era incorrecto. Entonces ese momento de estrés nos enseñó algo que tenemos que tener en cuenta, valorar la vida de cada uno de nosotros, pero también tener en cuenta de que no podemos controlar las situaciones de todas las personas. Eso es imposible. Es que el detalle es que tú no sabías. Mira, hay veces que, y yo recuerdo a Marta Ramos. Marta Ramos cumplía años en septiembre 3 o septiembre 4. Y llegaron los hijos a verla, tanto que se cuidaba, porque era una señora que se cuidaba demasiado, pero tú no le puedes decir a un hijo, mira, no te puedo... Claro. Le llegaron a celebrar el cumpleaños
y cuando le llegan a celebrar el cumpleaños, tú no sabes de dónde venía esa persona. Y esa persona se infectaron. Y se infectó Marta y Marta no pudo resistir. O sea, así como eso, había mucha de la economía de este país, porque ahora es muy bonito hacerlo como historia, ¿no? Claro. Pero es duro cuando tú como propietario, tú de una propiedad y ves que la persona no tiene trabajo, no la puedes sacar de la propiedad, no te estaban pagando, no había manera de poder sobrevivir en una economía tan normal que estaba apareciendo, pero en realidad no habían recursos para mantenerse. Entonces, es una situación tan difícil, pero a la vez nos enseñó algo importante esto, a valorarnos como seres humanos. Y ahora en este momento, a veces cuando tú escuchas a la gente que es insensata y que no tienen, tú dices, no, pero esta persona no sabe. Para uno que vivimos, o yo viví esos momentos tan críticos donde no te querías enfermar, porque el enfermarte te podía traer un daño, porque colapsa tu familia. Y en ese momento que tú lleves, yo recuerdo que Pilar en ese momento acaba de pasar por una operación. Y entonces tú llevas la enfermedad y tú te imaginas que lleves una enfermedad y tú por andar en la calle, por andar ayudando a otra gente, te vayas a infectar y que lleves esa enfermedad a tu casa y esa persona fallece por la... O sea, yo creo que hubo parte de... Lo más importante de esto es que hubo temor, pero también hubo mucha precaución. Mucha gente dejó de ir a su empleo. Yo recuerdo que en el restaurante nosotros durante no un año, yo creo que durante 1 año y medio no conseguíamos personal para trabajar. No había manera de conseguir personal para trabajar. Tenías que hacerla de cocinero, tenías que hacerla de impresor, tenías que hacerla de camarero, tenías que hacerla de vendedor, porque el problema es que uno, cuando está en esas situaciones, y las personas que no medimos, cerramos, nos ataque, nos coge una locura, cerramos, pero para poder otra vez empezar es lo más difícil, que la mayoría, no es tanto el cerrar, porque yo recuerdo que en una ocasión, una de las personas que tiene un negocio cerca de donde nosotros tenemos el restaurante dijo, mira, vamos a unirnos todos para que no nos cobren la renta. Y le digo, espérate, yo, o sea, hasta este momento no la puedo pagar. No es que no la pueda pagar, sino que no siento que no es el momento, estábamos en otro tipo de situación. Y entonces, al final, te das cuenta que la persona se tiraron del barco. Y el tirarte del barco es una cosa tan terrible. Mucha gente que te dice, no pagues la renta porque ¿para qué la vas a pagar? Y es una complicación posteriormente. Y entonces, todo este tipo de situaciones, hay personas que fuimos centradas y tuvimos mantener la calma. Y esto es esta travesía que pasamos y nuestros radioescuchas de 1210 estarán a lo mejor pensando, pero también recordando lo que vivieron cada uno de ellos, porque esto se vivió a nivel mundial, por donde quiera había problemas. Entonces, es muy bonito traerlo a colación, Wendy, cuando todas las familias sentíamos que en realidad la vida vale. Es tan importante ahí. Uno se dio cuenta de que todos los seres humanos tenemos un valor importante y que nos aferramos a la vida. Señor Jorge Rodríguez, tú lo mirabas que llegaba a la emisora con una cosa acá, pero ahí andaba activo, con temeroso de que no le diera nada. Todos le tenemos miedo a una etapa de saber que nos vamos a morir de una forma que no la tenemos en mente, pero que nos llegó. Entonces tratamos de cuidarnos por todos lados. Yo creo que esta experiencia, Wendy, es de reflexionar. Y bueno, justamente hablando de eso, ayer estaba escuchando un video que una persona estaba hablando de ese tema de la pandemia y hizo una comparación. Por ejemplo, decía que cada uno de nosotros ya tenemos el día que vamos a morir, pero que no lo podemos adelantar. Lo comparó con esas personas que, por ejemplo, se dedican en una pandilla, que son miembros de una pandilla,
Ellos saben el día que van a morir porque ya tú tienes tu destino, pero tú adelantas ese día porque estás en malas cosas. Entonces yo creo que en ese momento, y cada uno de nosotros hemos aprendido de que no hay que acelerar el día que nos vamos a partir y que nos vamos a ir de esta tierra, sino que tenemos que vivir de tal manera que podamos disfrutar y también hacerle la vida agradable a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque tenemos que tener claros, hay personas que saben dónde está tu botón para sacarte de quicio, para sacarte la rabia, para sacarte de control, pero tú también tienes que encontrar y saber dónde tienes ese botón del autocontrol, ese botón que solamente tú sabes cuándo encenderlo y no dejar que las situaciones externas o personas, como dice Giovanni, tóxicas que tienes a su alrededor, te cambien ese buen vivir que tú puedes tener en este mundo. Bueno, cambiando un poquito de tema, Wendy, quiero hablar de la propina.